Hoy quiero recordarte algo que tal vez tu corazón haya olvidado en medio del ajetreo del día. Eres cuidada por un Dios que no duerme, un Dios que observa cada detalle, que escucha los susurros de tu corazón, incluso cuando ya no tienes palabras. Él está aquí ahora. Sí, en este momento, Él te ve, y más que eso, Él te entiende. A veces, atravesamos el día con un peso que ni siquiera sabemos explicar. Y cuando llega la noche, todo lo que queremos es un lugar seguro donde nuestra alma pueda descansar. Por eso hoy quiero conducirte a ese lugar, un lugar llamado Presencia de Dios, un refugio donde el miedo pierde fuerza, donde el dolor se silencia y la paz comienza a brotar incluso en medio de la tormenta. Está escrito en el Salmo capítulo 91, versículo 1, «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente». ¡Qué palabra tan poderosa! Descansar bajo la sombra de un Dios tan grande, tan fiel, tan presente. Aunque todo a nuestro alrededor sea incierto, aunque las respuestas aún no hayan llegado, ese descanso es real, es sobrenatural, es para ti hoy. La Biblia dice en Isaías capítulo 41, versículo 10, «No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, y te ayudaré, y te sostendré con la diestra de mi justicia». Esa es la promesa que necesita entrar en tu corazón ahora, como un bálsamo. Hoy voy a hablarte sobre algunos salmos y versículos de la palabra de Dios. Pero antes de continuar, asegúrate de haber presionado el botón de me gusta, pero solo hazlo si eres una persona que ama a Jesucristo con todo su corazón. Si es posible, escribe así: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Ahora respira hondo, porque Dios te está visitando con su consuelo. No es un consuelo vacío, es una presencia real. ¿Sabes ese dolor antiguo que nadie ve? ¿Ese miedo que no tienes el valor de contarle a nadie? ¿Esa pregunta que parece no tener respuesta? Dios te está diciendo: yo estoy aquí, yo soy tu refugio. Hay días en que todo lo que necesitamos es una certeza, solo una. ¿Y sabes cuál es esa certeza? Dios no te ha abandonado, aunque todo cambie, aunque todos se alejen, aunque tú misma tengas dudas sobre quién eres, Dios permanece. Él sigue escribiendo tu historia, y Él no se equivoca al escribir. Él no llega tarde, Él madura, Él prepara. Un testimonio vino a mi memoria ahora. Era una mujer llamada Mariana. Vivía días de profunda ansiedad, orando por un empleo, llorando sola en su cuarto. Todos decían que tenía que ser fuerte, pero por dentro todo se le venía abajo. Hasta que un día, escuchando una palabra como esta, entendió que el secreto no era ser fuerte, era rendirse. Ella dijo: «Dios, ya no puedo más, pero confío en ti». Y pocos días después se abrió una puerta. No cualquier puerta, era exactamente la que ella había soñado. Dios honró la entrega. Dios se mueve cuando soltamos, y tal vez esa sea la palabra que necesitas oír ahora. Suelta, suelta el control, suelta las dudas, suelta el miedo. Deja que Dios sea Dios. Está escrito en el Salmo capítulo 37, versículo 5. «Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él actuará». ¿Sabes lo que eso significa? Que lo tuyo te encontrará en el tiempo de Dios, que lo prometido se cumplirá, que el dolor no te consumirá, que la ansiedad no te abrumará. Descansarás y dormirás tranquilo, porque Dios se encarga de los detalles que ni siquiera imaginas. El Salmo 23, versículo 2 dice: «En verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me pastorea». Que esto se haga realidad en tu noche de hoy, que sientas la influencia del Espíritu Santo guiándote a ese lugar de aguas de reposo, incluso si todo parece caótico por fuera. Es posible tener paz incluso en medio del dolor. Y como dice la propia Biblia en Filipenses capítulo 4, versículo 7, «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esta paz te está llegando ahora. Calma tu corazón. No temas al mañana. El mañana aún no ha llegado, pero Dios ya está en él. ¿Recuerdas esa pregunta que te hiciste hoy en silencio? Esa duda que no te atreviste a expresar ni siquiera en oración.
Dios la escuchó. Y la respuesta llegará. Quizás no de la forma que imaginas, pero sí de la manera correcta. Porque Él no se equivoca. Él es Padre. Él es amor. Él es sustento. Él es esperanza. Hay otra historia que me conmovió estos últimos días. Una mujer llamada Camila lo perdió todo en un accidente. Familia, trabajo, estabilidad emocional, pero no perdió la fe. Incluso entre lágrimas oró: Señor, ayúdame a seguir adelante. Y Dios le respondió con lo que menos esperaba: un nuevo comienzo. Un nuevo lugar, nuevas amistades, nuevas puertas. ¿Saben por qué? Porque no dejó de confiar. Incluso cuando todo se derrumbó, Dios honra a quienes perseveran en la confianza. No llegaste hasta aquí por casualidad. Este momento es un reencuentro, un susurro de Dios que dice: aún no ha terminado, estoy contigo. El Salmo 34, versículo 18 declara: cercano está el Señor a los que tienen el corazón quebrantado y salva a los de espíritu abatido. Si hoy tu corazón está cansado, destrozado, hecho pedazos, Él está más cerca que nunca. No importa lo que haya pasado hoy, no importa cuántas lágrimas hayas derramado, cuántos pensamientos te hayan desestabilizado. Lo que importa ahora es que hay un Dios que te dice: yo te cuido. Aquieta tu alma, libera la carga, recuéstate con fe. Mañana recordarás esta noche como el comienzo de algo nuevo, algo que solo el cielo puede explicar, porque lo que viene es mejor que todo lo que ha pasado. ¿Sabes? Hay algo que decirte con todo el cariño del mundo. No eres débil solo por estar cansado. El cansancio no es señal de fracaso, es señal de que te has esforzado, intentando ser fuerte, intentando resolver problemas, intentando seguir adelante. Pero hoy, Dios quiere que entiendas: no se trata de lo que puedas hacer, sino de lo que Él ya ha hecho por ti. Es hora de descansar tu alma. Es hora de dejar de llevar este peso solo. Porque hay un versículo poderoso que dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Está en 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Esto no es solo un consejo, es una invitación a volver a respirar en paz. ¿Tienes idea de lo valioso que eres para Dios? Él no te ve por tus defectos, te ve por tu corazón. E incluso cuando ese corazón parece débil y roto, Él se acerca, te acoge y te restaura. ¿Recuerdas lo que está escrito en Lamentaciones capítulo 3 versículo 22? Por la gran misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Esto significa que no importa cuántas veces hayas tropezado, no importa cuántas veces hayas pensado en rendirte, Dios sigue ahí con los brazos abiertos diciéndote: ven, yo te cuidaré. Y si hoy sientes que has perdido el control de todo, recuerda esto: nunca tuviste la necesidad de tener el control. Aquí es donde Dios obra mejor. En medio de la confusión, Él organiza. En medio del dolor, Él sana. En medio del caos, Él trae paz. Así es como Él lo hace. Así es como Él se preocupa. La Biblia dice en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. A veces, solo necesitamos reconocer que estamos cansados y que lo necesitamos. No tienes que esconder tus lágrimas. Él recoge cada una. Salmo 56, versículo 8. Has contado mis lágrimas. Pon mis lágrimas en tu redoma. Ninguna lágrima cae en vano. Ningún dolor es en vano. Y hay más. Quizá esta noche yace ahí con el corazón lleno de recuerdos, de pérdidas, de añoranza. Quizás te preguntes: ¿volveré a sonreír de verdad alguna vez? La respuesta está en el Salmo 30, versículo 5. El llanto puede durar una noche, pero a la mañana vendrá la alegría. Vendrá, llegará. El tiempo de alegría se está preparando, porque Dios es fiel y no miente. Y mientras tanto, aunque el milagro no se manifiesta en el exterior, Él está obrando algo en el interior. ¿Conoces esas bendiciones que nadie ve? Las que llegan silenciosamente, pero que lo cambian todo. Eso es lo que Él está haciendo ahora. Una mujer llamada Leticia relató una vez cómo pasó meses en absoluto silencio de Dios. Su matrimonio había terminado, su hijo se había distanciado y su fe se tambaleaba.
Pero dijo que fue en ese silencio que algo diferente comenzó a suceder. Sus oraciones cambiaron. En lugar de pedir explicaciones, comenzó a decir: Dios, enséñame a confiar. Y fue entonces cuando Dios empezó a restaurarlo todo. Primero, dentro de ella. Luego, a su alrededor. Un día, sin previo aviso, su hijo regresó a casa. Entonces llegaron las respuestas. Y hoy dice: fue en el silencio que Dios me enseñó a escuchar. Quizás lo que enfrentas hoy sea precisamente uno de esos períodos, donde el cielo parece silencioso, donde todo parece lento, donde el tiempo parece detenerse. Pero lo que tú llamas silencio, Dios lo llama construcción, porque cuando Él guarda silencio, es porque está preparando algo grandioso, algo que te hará decir: valió la pena la espera. Así que antes de dormir habla con Dios. No tiene que ser hermoso, no tiene que ser perfecto, simplemente tiene que ser verdadero. Dile: Señor, confío en ti. Díselo como puedas, con palabras o con lágrimas, porque Él entiende incluso lo que no puedes decir. Él comprende los silencios más profundos, los miedos no expresados, las batallas que nadie vio. Y Él está aquí, presente, vivo, poderoso. La paz que buscas no está en resolverlo todo, sino en confiar en Él. Y cuando todo parezca demasiado oscuro, recuerda lo que está escrito en Juan capítulo 8, versículo 12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz que necesitas no viene del mundo, viene de Jesús. Y ahora, mientras te preparas para descansar, repite con fe: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Está en el Salmo 23, versículo 1. Es más que una frase hermosa, es una realidad espiritual. Estás siendo cuidado, protegido, envuelto por el amor de Dios, y ningún arma forjada contra ti prosperará, porque mayor es el que está contigo que todo lo que se levanta contra ti. Respira hondo, apoya la cabeza en la almohada y deja que Dios se encargue del resto, porque Él te cuida. Y recuerda, lo que Él empezó, Él lo terminará. Él es fiel hasta el final. ¿Sabes lo que he aprendido con los años? Que Dios nunca tiene prisa, pero tampoco llega tarde. Su tiempo es perfecto, y mientras esperas, Él te prepara. Prepara tu corazón para recibir lo que Él tiene reservado. Prepara tu mente para comprender el propósito. Prepara toda tu vida para un verdadero nuevo comienzo. Hay un versículo en Isaías capítulo 40, versículo 31 que dice: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Se dan cuenta de lo que eso significa? Esa espera no es vacía, renueva, fortalece, transforma. Cuando sientes que ya no puedes más, es precisamente cuando Dios te da nuevas fuerzas, fuerzas que ni siquiera sabías que tenías, porque no es tuya, es suya dentro de ti. Y esta fuerza nunca termina, nunca se agota, porque la fuente es infinita. A veces miramos nuestras vidas y solo vemos los pedazos rotos, las cosas que no funcionaron, los sueños que dejamos atrás, las personas que se fueron, y pensamos: ¿cómo va a arreglar esto Dios? ¿Cómo va a volver a tener sentido? Pero Él es experto en recomponer las piezas. Él es el Dios de lo imposible, el Dios que hace florecer las flores en el desierto, el Dios que transforma las cenizas en belleza. Está escrito en Isaías capítulo 61, versículo 3. Él vino a designar a los que lloran en Sión, para darles belleza en lugar de ceniza, aceite de alegría en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. ¿Entiendes esto? Dios no te deja en la tristeza. Él te reemplaza, Él te sustituye, Él te renueva. Donde había dolor, Él pone alegría. Donde había desesperación, Él pone esperanza. Donde había vacío, Él lo llena con su presencia. Y sé que hay días en que te despiertas y ya sientes el peso antes de siquiera abrir los ojos. Hay días en que apenas puedes levantarte de la cama. Hay días en que finges que estás bien solo para no preocupar a nadie. Pero con Dios no necesitas fingir. Con Él puedes ser exactamente como eres. Hay una historia que me conmovió mucho. Una mujer llamada Ana pasó años intentando tener un hijo.
años orando, años llorando, años esperando, y nada sucedió. La Biblia dice en el capítulo 1 de 1 Samuel, versículo 10, que ella estaba con amargura de alma, y oró al Señor y lloró amargamente. Ana estaba destrozada, estaba al borde del colapso, pero fue en ese punto que abrió su corazón ante Dios. ¿Y saben qué pasó? Dios la escuchó, Dios respondió. Dios le dio no solo un hijo, sino un hijo que cambiaría la historia de toda una nación. Samuel se convirtió en profeta, juez y líder. Lo que estás experimentando hoy puede ser tu momento de quebrantamiento, ese momento en el que estás tan cansado, tan vacío, que solo te queda entregarte por completo a Dios. Y ahí es exactamente donde Él actúa, en el lugar del quebrantamiento, en el lugar de la rendición. Porque Dios no necesita que seas fuerte todo el tiempo, necesita que seas real, que reconozcas que sin Él no puedes. Y cuando lo haces, cuando finalmente sueltas el control y dices, Señor, ya no puedo más, pero confío en ti, entonces Él interviene por completo. Hay otro versículo poderoso en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Leíste bien? El poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Esto significa que cuando eres débil, Él es fuerte. Cuando no puedes, Él puede. Cuando no te queda nada, Él lo tiene todo. Y quiero decirles algo importante. No necesitan entenderlo todo para confiar. No necesitan ver el final para dar el siguiente paso, porque Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no se trata de ver, se trata de creer. Se trata de confiar incluso cuando no tiene sentido. Se trata de seguir incluso cuando el camino es oscuro, porque Dios está a la cabeza y nunca te dejaría caminar solo donde Él no está. ¿Sabes qué es lo que más me reconforta? Es saber que Dios no está lejos, indiferente a lo que estamos pasando. Está cerca, tan cerca que siente cada latido de tu corazón, cada suspiro de cansancio, cada noche de insomnio. El Salmo 34, versículo 18 dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Él no te desvía cuando estás desanimado. Se acerca, viene a ti, enjuga tus lágrimas, calma tu corazón. Y hay algo más que debe quedar claro. Dios no permite el sufrimiento por casualidad. No ve tus luchas con indiferencia. Cada dificultad que enfrentas tiene un propósito. Puede que no lo veas ahora, pero un día lo entenderás. Un día mirarás atrás y dirás, fue aquí donde Dios me enseñó a depender de Él. Fue aquí donde creció mi fe. Fue aquí donde me convertí en quien soy. Romanos capítulo 8, versículo 28 es claro. Y sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de quienes lo aman, quienes han sido llamados conforme a su propósito. Todo, incluso lo malo, incluso lo doloroso, incluso lo que no tiene sentido. Dios está usando todo para llevarte a un lugar mejor. Y mientras estás en este proceso, en este tiempo de espera, en este período de transformación, Él se ocupa de cada detalle. Está abriendo puertas que nadie puede cerrar. Está cerrando puertas que solo te harían daño. Está preparando encuentros. Está moviendo cielo y tierra a tu favor, porque eres su hija, y un padre amoroso no abandona a su hija en tiempos difíciles. Se queda, la cuida, la protege. Hay un hermoso pasaje en Isaías capítulo 49, versículos 15 y 16. Dios dice, ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho para no compadecerse del hijo de sus entrañas? Sí, puede que se olviden, pero yo no me olvidaré de ti. Mira, te tengo esculpida en las palmas de mis manos. Estás grabado en las manos de Dios. Él mira sus propias manos y te ve. No te olvida, no te abandona, no se da por vencido. Y si hoy te sientes invisible, como si nadie viera tu dolor, recuerda que Dios sí ve. Vio a Agar en el desierto cuando huía y pensó que moriría allí. Y le dijo en Génesis capítulo 16, versículo 13, tú eres el Dios que me ve, y Él también te ve a ti. Él ve cuando lloras en la ducha y nadie te oye. Él ve cuando sonríes delante de los demás, pero por dentro estás destrozado. Él ve cuando rezas en voz baja,
pidiendo fuerzas para aguantar un día más. Él lo ve todo y mueve cielo y tierra para responderte. ¿Sabes lo que siempre digo? Que Dios no te trajo hasta aquí solo para dejarte estancado. No te sostuvo en todas las demás batallas solo para abandonarte en esta. Él es fiel, y su fidelidad no depende de las circunstancias. No depende de si te va bien o mal. Es constante, es eterna. Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23 dice: Las misericordias del Señor son la razón por la que no somos consumidos, porque sus misericordias nunca terminan. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Cada mañana nuevas misericordias, cada día una nueva oportunidad, cada amanecer la promesa de que Él está contigo. Y eso no cambia. No importa lo que pasó ayer, no importa cuántas veces fallaste. Hoy es un nuevo día, y Él está aquí con los brazos abiertos diciéndote: comencemos de nuevo. Y te mereces este nuevo comienzo. Mereces paz, mereces alegría, mereces vivir sin todo este peso sobre tus hombros, porque Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, «Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les haré descansar. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera». Esta es una invitación para que sueltes lo pesado y aceptes lo ligero, una invitación para que dejes de intentarlo solo y dejes que Él te ayude, una invitación a descansar de verdad, y descansar no es rendirse, descansar es confiar, es decir: Señor, mientras duermo, tú me cuidas, aunque no sé qué hacer, ya tienes el plan, aunque soy débil, tú eres fuerte. Hay una oración que siempre hago cuando me siento abrumado. Digo: Señor, no puedo resolver esto, pero sé que tú sí, así que lo pongo en tus manos y confío en que lo cuidarás mejor que yo. ¿Y saben qué pasa? Llega la paz, esa paz que no depende de que todo se resuelva, la paz que viene de saber que está en las manos correctas. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice: «No se inquieten por nada, más bien en toda situación, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús». Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, eso es lo que Dios quiere darte. Una paz que no tiene sentido para quienes la ven desde afuera. Una paz que existe incluso en medio de la tormenta. Una paz que solo quienes la experimentan saben cuán real es. Y necesito decirte una cosa más: eres más fuerte de lo que imaginas, porque la fuerza que llevas dentro no viene de ti, viene de Dios. Y cuando Él está contigo, nada puede derribarte por completo. Puedes ceder, puedes debilitarte, puedes caer, pero te levantarás, porque el poder que te eleva no es humano, es divino. Miqueas capítulo 7, versículo 8 dice: «No te alegres de mí, enemiga mía. Aunque caiga, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz». Te levantarás. Puedes estar seguro de ello, porque Dios ya lo ha decretado. Él ya ha determinado el final de tu historia, y el final no es la derrota. El final es la victoria. El final es la alegría. El final es la restauración completa. Así que hoy, ahora mismo, en este preciso instante, mientras lees esto, recibe esta palabra en tu corazón. No estás solo. Nunca lo has estado. Dios está contigo. Siempre lo ha estado. Siempre lo estará. Y Él tiene un plan maravilloso para tu vida. Un plan que incluye sanidad, paz, alegría y propósito. Un plan que te hará decir: valió la pena confiar. Valió la pena esperar. Valió la pena no rendirse. Porque Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice: «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza». Dios piensa en ti, y sus pensamientos son de paz, son de bondad, son de esperanza, y cumplirá cada promesa, hará realidad cada sueño que Él mismo puso en tu corazón.
te guiará hacia ese fin que anhelas, ese fin de victoria, ese fin de plenitud. Así que descansa, confía, entrégate, porque estás en las mejores manos, en las manos de aquel que te creó, que te ama, que te sostiene y que nunca, jamás te dejará caer. Eres amado, te cuidamos, eres valioso y Dios se encarga de todo. Créelo, Dios nunca llega tarde. Puede parecer que el tiempo pasa, que las cosas están estancadas, que las promesas no se cumplirán, pero los caminos de Dios no siguen nuestro reloj. En el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 3, está escrito: porque la visión aún está a tiempo, pero al final hablará y no mentirá. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. La promesa no ha muerto, está viva. Simplemente se está preparando para llegar en el momento perfecto. ¿Cuántas veces en la vida nos sentimos tentados a rendirnos justo cuando Dios está a punto de actuar? Nuestros corazones cansados quieren rendirse. Nuestras mentes débiles ya no pueden creer como antes. Pero es en este momento que necesitamos aferrarnos firmemente a las promesas del Señor y declarar con fe: confío en las promesas de Dios. Quizás estés pasando por una etapa difícil en tu matrimonio o vida familiar. Se han pronunciado palabras duras, se han abierto heridas, se han producido silencios que duelen, pero el mismo Dios que convirtió el agua en vino puede transformar las relaciones rotas en lazos más fuertes que antes. Recuerda el Salmo 126, versículo 5. Los que siembran con lágrimas, con alegría segarán. Tus lágrimas no son en vano. Dios está cosechando cada una de ellas, y a su debido tiempo transformará lo que hoy duele en alegría. Si el aspecto financiero de tu vida ha sido una fuente de angustia, recuerda que también hay promesas al respecto. En Filipenses, capítulo 4, versículo 19, la palabra afirma: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No se trata solo de dinero, sino de provisión. Lo que necesites, a su debido tiempo, vendrá de las manos del Señor. Y si tu cuerpo ha estado sintiendo dolor, si hay alguna enfermedad o diagnóstico médico que te preocupa, declara hoy con fe lo que está escrito en Jeremías, capítulo 30, versículo 17. Porque yo restauraré tu salud y sanaré tus heridas, declara el Señor. Esta promesa no es para algunos, es para quienes confían, se entregan y esperan. Recuerdo la historia de un hombre llamado Miguel, un trabajador sencillo del interior de Bahía. Miguel atravesaba una enfermedad muy grave. Le diagnosticaron una afección cardíaca y le dijeron que necesitaba una cirugía urgente, pero no había plazas disponibles. Mientras esperaba, solo hizo una cosa: orar. Todos los días leía el Salmo 103, especialmente el versículo 3 que dice: Él perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias. Miguel oraba con fe, e incluso antes de la cirugía, los médicos descubrieron que su condición había mejorado inexplicablemente. Michael sanó y dijo con lágrimas en los ojos: simplemente confié. Dios hizo lo imposible. ¿Lo ves? Dios no ha cambiado. Sigue obrando, sigue sanando, restaurando, sorprendiendo. Pero todo comienza cuando cedemos el control, no al azar, sino a aquel que nunca falla. El Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. No dejéis que el miedo os domine. La fe no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Jesús incluso en medio de la tormenta. ¿Cuántas noches te has acostado con el corazón inquieto, pensamientos acelerados y la mente agotada? Y sin embargo, Dios te ha dado un nuevo día. Estás aquí, escuchando este mensaje. No es casualidad. Es Dios llamándote de vuelta a Él, a confiar en Él, a descansar. No ignores las pequeñas señales. A veces es en un simple verso, en una canción que suena inesperadamente, o en una palabra como esta, que Dios nos responde. Él todavía habla, y te está hablando ahora. Si le temes al futuro, si no sabes qué te deparará el mañana, recuerda lo que está escrito en Mateo, capítulo 6, versículo 34. Así que no os preocupéis por el mañana, porque el mañana traerá sus propios afanes.
Dios ya está ahí. Él ya se encarga de todo. Mientras duermes, Él trabaja. ¿Sabes por qué nos sentimos tan solos? Porque intentamos cargar con lo que ya deberíamos haber entregado a Dios. El Salmo 55, versículo 22 nos invita: echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. No permitirá que el justo se tambalee jamás. No es una promesa de ausencia de luchas, es una promesa de sustento. ¿Qué te preocupa ahora mismo? ¿Un examen? ¿Un hijo lejano? ¿Una deuda? ¿Un problema que parece irresoluble? Ahora mismo, en este instante, entrégalo todo en manos de Dios. Di en tus pensamientos: Señor, ya no puedo más, pero sé que tú sí. Te lo entrego todo. Hazlo con sinceridad, como un hijo que confía en su padre. En el libro de los Salmos, capítulo 23, versículo 4, está escrito: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este no es solo un versículo conocido, es una verdad eterna. Incluso en el valle, Él está contigo. ¿Y qué pasa cuando sientes que has orado tantas veces por lo mismo y parece que nada ha cambiado? Cuando has derramado todas tus lágrimas y sin embargo la situación sigue igual, ahí es precisamente cuando la fe necesita fortalecerse. Porque Dios no mide el tiempo como nosotros. Un día para el Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día, como está escrito en 2 Pedro capítulo 3, versículo 8. Lo que para ti parece una eternidad de espera, para Dios puede ser simplemente el tiempo necesario de preparación. Sé que no es fácil, sé que despertar cada día con ese peso en el pecho, con esa preocupación que no te deja en paz, es agotador. Pero necesitas entender algo muy importante. Dios no es cruel contigo, no te hace esperar por malicia. A veces la demora no es para castigarte, sino para prepararte, para fortalecerte, para enseñarte cosas que solo puedes aprender esperando. Piénsalo, cuando una mujer está embarazada, no puede simplemente decidir que quiere tener el bebé hoy porque está cansada de esperar. Hay un periodo de gestación necesario. Cada semana, cada mes, algo importante se está formando. Si el bebé nace prematuro, puede haber complicaciones. El momento oportuno protege, y lo mismo ocurre con las promesas de Dios en tu vida. Él está creando algo dentro de ti, preparándote, moldeándote para convertirte en la mujer fuerte que necesitas ser para recibir lo que Él tiene para ti. Quizás estés esperando sanar en una relación. Podría ser con tu esposo, tu madre, una hija o una amiga a quien considerabas hermana. Y duele, ¿verdad? Duele mucho cuando las personas que amamos se alejan, cuando las palabras duelen, cuando el silencio grita más fuerte que cualquier discusión. Pero necesito decirte algo. Dios es experto en restauración. Restauró al pueblo de Israel cuando todos creían que estaba perdido. Restauró a Job después de tanta pérdida. Restauró a Pedro después de su negación. Y Él puede restaurar lo que está roto en tu vida. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 25, Dios promete: y os restituiré los años que comió la langosta. ¿Entiendes lo que eso significa? Significa que Dios puede devolverte incluso el tiempo que crees haber perdido. Esos años de sufrimiento, esos meses de angustia, esas semanas de lágrimas, nada fue en vano. Dios transformará todo eso en testimonio, en fortaleza, en sabiduría. Mirarás atrás y dirás: valió la pena la espera. Y si enfrentas dificultades financieras, si el dinero no te alcanza, si tienes facturas vencidas, si no sabes cómo vas a pagar lo que necesitas, no te desesperes. ¿Recuerdas a la viuda de Sarepta? Solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Era la última comida de ella y de su hijo. Estaba dispuesta a comer eso y morir, pero llegó el profeta Elías y le pidió que primero le hiciera un pastel. ¿Y sabes lo que pasó? La harina de la tinaja no se agotó, ni el aceite de la jarra, durante toda la sequía. Está en Primero Reyes, capítulo 17, versículos 10 al 16. Cuando pones a Dios primero, cuando confías incluso cuando parece imposible, Él multiplica lo poco que tienes. No digo que te lloverá dinero del cielo, pero sí digo que Dios abrirá puertas que ni siquiera sabías que existían. Pondrá personas en tu camino, te dará ideas, oportunidades y soluciones
que jamás podrías encontrar por tu cuenta. Conocí a una mujer llamada Rosa, que trabajaba de limpieza y apenas podía mantener a sus 3 hijos. Su esposo la había dejado, dejándola sola con los pequeños. Rosa se despertaba a las 4 de la mañana todos los días, limpiaba casas y regresaba a casa cansada por la noche, pero siempre dedicaba tiempo a orar. Decía: Señor, no sé cómo, pero sé que cuidarás de mis hijos. Y Dios lo hizo. Un día, uno de sus empleadores se ofreció a pagarle un curso vocacional. Rosa se graduó y consiguió un mejor trabajo. Hoy, años después, tiene su propio negocio y ya ha ayudado a otras mujeres que estaban en su misma situación. Rosa siempre dice: simplemente confié, hice mi parte, pero fue Dios quien me abrió las puertas. ¿Estás haciendo tu parte? Porque confiar en Dios no significa quedarte quieto esperando un milagro. Significa hacer lo que puedas y confiar en que Dios hará lo que solo Él puede hacer. Proverbios capítulo 16, versículo 3 dice: encomienda tus obras al Señor y tus planes se afirmarán. Trabaja, esfuérzate, siembra, pero confía en que es Dios quien da el crecimiento. Y hay algo más importante que necesito decirte: deja de compararte con los demás. Deja de mirar la vida de tu vecina, tu compañera de trabajo, tu prima, y pensar que Dios la ama más que a ti. Cada persona tiene su propia historia, su propio tiempo, su propio propósito. Lo que Dios tiene para ti es único. No tiene sentido desear la bendición de otro. Dios ha preparado algo especial, específico y exclusivo para ti. Cuando sigues mirando a los lados, comparándote y lamentándote porque fulano ya está casado, fulano ya compró una casa, fulano ya tuvo un hijo, pierdes de vista lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Y sabes qué es peor? Desperdicias energía preocupándote por cosas que no te incumben, energía que deberías usar para cuidar lo que Dios ha puesto en tus manos. En el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 22, Pedro le pregunta a Jesús sobre el discípulo Juan: Señor, ¿y él qué? Y Jesús responde: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Sígueme. Es como si Jesús dijera: Pedro, cuida de tu vida, sigue tu propio camino. Su camino está con él, el tuyo está contigo. Así que, querida, cuida tu vida. Concéntrate en lo que Dios te llama a hacer. No pierdas el tiempo mirando a los lados. Tu mirada debe estar fija en Jesús, no en quienes te rodean. Hebreos capítulo 12, versículo 2, nos enseña: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora bien, si tu corazón está apesadumbrado por algún pecado, por algo que hiciste y no puedes olvidar, necesito recordarte algo muy importante. La sangre de Jesús es más fuerte que cualquier error que hayas cometido. No importa cuál haya sido, no importa cuándo, no importa cuántas veces haya sucedido. Si te arrepentiste de verdad, si le pediste perdón a Dios, entonces estás perdonado. En 1 Juan, capítulo 1, versículo 9, está escrito: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Lo ven? No dice que lo pensará, no dice que tal vez perdone, dice que es fiel y justo para perdonar. Es una certeza, no una posibilidad. El problema es que muchas veces no podemos perdonarnos. Dios ya nos perdonó, pero tú sigues castigándote, recordando, condenándote, y entonces vives atrapado en un pasado que Dios ya borró. El Salmo 103, versículo 12 dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. ¿Sabes qué tan lejos está el oriente del occidente? Es infinito. Nunca se encuentran. Así es como Dios eliminó tu pecado. Así que libérate, perdónate, no porque lo merezcas, sino porque Jesús pagó el precio. La culpa ya no tiene poder sobre ti. La vergüenza ya no puede definirte. No eres tu error. Eres hijo de Dios, comprado con la sangre de Jesús, lavado, purificado, renovado. Y si enfrentas una enfermedad, si temes un diagnóstico, si sientes un dolor que no desaparece, quiero que sepas que Dios es el mismo Dios que sanó al ciego, que hizo caminar al paralítico, que resucitó a Lázaro. Él no ha cambiado. Sigue siendo el Dios de los milagros.
Pero también necesito ser honesto contigo. A veces la sanación no llega como esperamos. A veces Dios sana a través de médicos, medicinas y tratamientos, y eso no deja de ser un milagro. Dios puede usar instrumentos humanos para hacer su obra. Lo importante es confiar en que Él tiene el control. Y aunque no llegue la sanidad física, aunque tengas que vivir con esa limitación, con esa enfermedad, recuerda que Dios puede darte la fuerza para vivir con ella de una manera que glorifique su nombre. El apóstol Pablo tenía una espina en la carne, algo que le molestaba. Le pidió a Dios 3 veces que se la quitara, y Dios le respondió: «Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad». Está en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. A veces es en la debilidad que Dios muestra su fuerza. Es en el dolor que aprendemos a depender completamente de Él. Y esto no es idealizar el sufrimiento. Es comprender que Dios puede usar todo, incluso lo que más duele, para moldearnos, fortalecernos y acercarnos a Él. ¿Sabías que a veces Dios nos permite pasar por dificultades precisamente para enseñarnos a orar más? Para enseñarnos a buscar su presencia con más intensidad. ¿Cuántas veces cuando todo va bien nos olvidamos de Dios? Pero cuando llega la tormenta, corremos a sus brazos. Y allí, en ese lugar de quebrantamiento, en ese lugar de necesidad, encontramos una intimidad con Dios que nunca habríamos encontrado en abundancia. El salmista David, en el Salmo 119, versículo 71, escribió: «Bueno me fue ser afligido, para aprender tus estatutos». ¿Lo ven? Reconoció que la aflicción trajo crecimiento. No digo que tengas que disfrutar del sufrimiento, pero sí digo que puedes aprender de él. Y cuando llegue ese impulso de rendirte, cuando mires tu situación y pienses «no puedo más», recuerda la palabra que está en Isaías, capítulo 40, versículo 31. «Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Esperar en el Señor no se trata de quedarse quieto. Se trata de confiar mientras sigues viviendo, luchando, haciendo lo que hay que hacer. Se trata de tener la certeza de que incluso cuando estés cansado, Dios te dará la fuerza para dar otro paso, y luego otro, y luego otro. Eres más fuerte de lo que imaginas, porque la fuerza que te sostiene no viene de ti, sino de Dios. Y esa fuente nunca se agota. Filipenses capítulo 4, versículo 13, declara: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». No está en tu propio poder, está en el poder de Dios obrando en ti. Así que levanta la cabeza, enjuga esas lágrimas, respira hondo y di con la boca: «Confío en las promesas de Dios. Creo que Él tiene el control. Sé que a su debido tiempo todo sucederá». Y créelo con todo tu corazón, porque tu fe conmueve el corazón de Dios, y Él nunca, jamás te abandonará. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de las historias de la Biblia? Es que Dios siempre elige a personas comunes y frágiles, llenas de defectos, para hacer cosas extraordinarias. Él no busca a la perfección, busca a quienes están disponibles, a quienes dicen que sí incluso con miedo, a quienes confían incluso sin comprender. Piensa en Moisés, tartamudeaba, tenía miedo de hablar en público y se creía incapaz, pero Dios lo eligió para liberar a todo un pueblo de la esclavitud. Piensa en Gedeón, se escondió en un lagar, temeroso de sus enemigos, y se consideraba el más pequeño de la casa de su padre, pero Dios lo llamó valiente. Piensa en Esther, era una niña huérfana, sin padre ni madre, de un pueblo despreciado, pero Dios la hizo reina para salvar a toda su nación. Y tú también eres elegido, tú también tienes un propósito. No importa cuán pequeño, incapaz o insignificante te sientas, Dios te ve de otra manera. Él te ve por lo que puedes llegar a ser con Él a tu lado. Él te ve por la promesa que plantó en ti. En Jeremías capítulo 1 versículos 4 y 5, Dios dice: «Antes de formarte en el vientre materno te conocí, antes de que nacieras te santifiqué». No eres un accidente, no eres un error. Fuiste planeado, deseado, apartado para un propósito específico, incluso antes de nacer. Y si hoy sientes que perdiste tiempo, dejaste pasar oportunidades o tomaste malas decisiones,
Necesito recordarte, con Dios nunca es tarde para empezar de nuevo, nunca es tarde para volver, nunca es tarde para arreglar las cosas. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? Ese joven tomó toda la herencia de su padre y se fue. Lo gastó todo en fiestas, bebidas y una vida descontrolada. Cuando se le acabó el dinero, se encontró en la peor situación posible, cuidando cerdos, hambriento, solo. Tenía todas las razones para pensar que su padre no querría volver a verlo. Pero ¿saben qué hizo? Regresó. Y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y corrió a su encuentro. No lo esperó. Corrió, lo abrazó, lo besó. Mandó preparar un banquete. Está en Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32. El padre de esta historia es Dios. Y no importa cuánto te hayas desviado, no importa cuántos errores hayas cometido, no importa cuánto tiempo haya pasado desde que oraste, leíste la Biblia o fuiste a la iglesia, si regresas, Él te recibirá. No con ira, no con recriminaciones, sino con amor, con alegría, con celebración, porque el corazón de Dios no guarda rencor. El corazón de Dios está lleno de misericordia. En Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, está escrito: Las misericordias del Señor son la razón por la que no somos consumidos, porque sus misericordias nunca terminan. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Cada mañana, nuevas misericordias. Cada día que despiertas es una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para confiar, obedecer y acercarte a Dios. El ayer ya pasó. Los errores del pasado ya fueron cubiertos por la sangre de Jesús. Hoy es un nuevo día, y sé que a veces sientes que estás solo en esta lucha. Sientes que nadie entiende por lo que estás pasando. Sientes que todos a tu alrededor están bien y que solo tú sufres. Pero eso no es cierto. Primero, porque Dios está contigo, siempre, en cada momento. Y segundo, porque cada uno tiene sus propias batallas, aunque no las demuestre. La diferencia es que algunas personas han aprendido a disimularlo mejor. Pero detrás de esa mujer que parece tenerlo todo bajo control, puede haber una persona que lucha contra la depresión. Detrás de ese matrimonio que parece perfecto en redes sociales, puede haber discusiones, resentimientos y dificultades. Detrás de esa aparente prosperidad económica, puede haber deudas, preocupaciones y noches de insomnio. Así que no te compares, no te sientas inferior, no pienses que eres el único que pasa por dificultades. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9 dice: sabiendo que los mismos sufrimientos se están cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No estás solo. Y esto no pretende desanimarte, sino mostrarte que pasar por momentos difíciles es parte de la vida. Lo importante es cómo los enfrentas, y la mejor manera de lidiar con esto es entregándolo todo en las manos de Dios. Es decir, Señor, no sé cómo resolver esto, pero sé que tú lo sabes, así que me rindo, confío, descanso. Y cuando haces eso, cuando realmente te dejas ir, algo sobrenatural sucede. Llega la paz, esa paz que no depende de las circunstancias, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, está escrito: no se inquieten por nada, más bien en toda situación con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es real, la he experimentado. He pasado por momentos en los que, humanamente hablando, no tenía sentido estar en paz, pero Dios me dio esa paz y me sostuvo, guardó mi corazón, me mantuvo fuerte cuando todo a mi alrededor se derrumbaba, y Dios quiere darte esa misma paz. No necesitas seguir viviendo en esta ansiedad, esta desesperación, este miedo constante. Hay un lugar de descanso en Dios, un lugar donde puedes respirar aliviado, un lugar donde puedes confiar en que todo estará bien, porque está en sus manos. Pero para llegar a ese punto, necesitas soltar. Necesitas dejar de intentar controlarlo todo.
Necesitas dejar de pensar que solo depende de ti. Necesitas entender que Dios es más grande que cualquier problema que enfrentes. Él es más grande que tu enfermedad, más grande que tus deudas, más grande que tu crisis matrimonial, más grande que tu soledad, más grande que todo. Y si Él es más grande que todo, entonces puede resolverlo todo. Puede que no sea como te lo imaginas, puede que no sea cuando lo deseas, pero será de la mejor manera posible, porque los planes de Dios siempre son mejores que los nuestros. Hay un hermoso versículo en Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, donde Dios dice: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos». ¿Puedes comprender la magnitud de esto? Los pensamientos de Dios son infinitamente mayores, mejores y más sabios que los nuestros. Así que cuando pensamos que algo sería mejor, que debería suceder de cierta manera, que el momento oportuno sería ahora, Dios sabe que no es cierto. Él ve el panorama completo. Él ve el futuro. Él conoce el final de la historia. Y si Él permite esta espera, este retraso, esta dificultad, es porque tiene un propósito. Quizás te esté preparando. Quizás esté trabajando en otras personas involucradas en la situación. Quizás esté cerrando puertas que te harían daño y abriendo otras que aún no has visto. Lo importante es confiar, seguir orando, seguir buscando, permanecer firme, porque quienes esperan en Dios nunca se decepcionan. Puede que lleve tiempo, puede que duela, puede que sea difícil, pero el resultado siempre vale la pena. Romanos capítulo 5, versículo 5, dice: «La esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado». La esperanza en Dios es diferente de la esperanza humana. La esperanza humana puede fallar, puede decepcionar, pero la esperanza en Dios es sólida, firme, garantizada. Así que no pierdas la esperanza. No dejes que las circunstancias te roben la fe. No dejes que el cansancio te haga rendirte, porque estás tan cerca del milagro, tan cerca de la respuesta, tan cerca de la victoria. Y cuando todo se cumpla, cuando finalmente veas la promesa cumplida, mirarás atrás y comprenderás por qué sucedió así. Comprenderás por qué tardó tanto. Comprenderás por qué pasaste por todo eso. Y podrás decir con total certeza: Dios es fiel, Dios cumple sus promesas, Dios nunca falla. Así que hoy quiero que hagas algo importante. Cierra los ojos un momento, respira hondo y entrega a Dios todo lo que te pesa en el corazón. Entrega tus preocupaciones, tus miedos, tus ansiedades, tus dudas. Ponlo todo en sus manos y luego di en voz alta: Señor, confío en ti, creo en tus promesas, sé que eres fiel. Y descanso con la certeza de que tú te encargas de todo, porque Él es, siempre lo ha sido y siempre lo será. No estás solo, nunca lo has estado. Dios está contigo y te llevará hasta el final, a la victoria, al cumplimiento de cada promesa que hizo. Créelo, confía en ello y descansa en paz, porque mayor es Él que está contigo que cualquier cosa que se levante contra ti, y ninguna arma forjada contra ti prosperará. Esto está en Isaías, capítulo 54, versículo 17. Es una promesa, es un decreto, es la palabra de Dios, y la palabra de Dios no regresa vacía. Siempre cumple el propósito para el que fue enviada. Así que recibe esta palabra hoy, guárdala en tu corazón, y espera con fe, porque lo mejor de Dios está por venir. Hay algo precioso que el Espíritu Santo quiere susurrar a tu corazón ahora mismo. El desierto no es tu fin. Este lugar seco y silencioso, donde parece que nada sucede, no es un castigo, es un camino. Dios te trajo aquí no para dejarte solo, sino para hacerte más fuerte, más sensible, más dependiente de Él. El desierto es el lugar donde Dios silencia el ruido exterior, para hablarte más claro desde dentro. ¿Has notado cómo en los momentos más difíciles de la vida oramos de manera diferente? Escuchamos de manera diferente.
¿Buscamos más? Bueno, Dios lo sabe. Y por eso a veces permite ciertas pausas, para que lo veas no solo como Salvador, sino como tu sustentador diario. Está escrito en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Él no te lleva al desierto para avergonzarte. Te lleva allí para revelar lo que ya ha sembrado en ti. Eres más fuerte de lo que imaginas. Hay un propósito detrás de este silencio. Y créeme, no todos los que cruzan un desierto permanecen con un corazón lleno de fe, pero tú sí. Eso demuestra quién eres, y aún más, demuestra quién es Dios en ti. Quizás estés orando por provisión, quizás necesites respuestas, quizás estés luchando por algo que nadie conoce, pero recuerda esto, Dios ya envió los recursos. El cielo nunca llega tarde. El maná caerá en el momento oportuno. El agua brotará de la roca. La nube te cubrirá durante el calor. La columna de fuego calentará tus noches frías, porque el Dios del desierto es el mismo Dios de la tierra prometida. No dejes que el miedo se arraigue en tu mente. Recuerda lo que está escrito en Isaías, capítulo 43, versículo 19. He aquí haré algo nuevo. Ya está brotando, ¿no lo percibes? Abriré un camino en el desierto y ríos en la soledad. Esa es una promesa, y la promesa de Dios no tiene fecha de vencimiento. Permanece viva, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece morir. Y quizás lo que te impide avanzar con más ligereza es el peso del control. Suéltalo, libérate, entrégate de verdad. ¿Sabes lo que está escrito en Éxodo, capítulo 14, versículo 14? El Señor peleará por ti. Solo tienes que estar tranquilo. Esta batalla no es tuya. No necesitas luchar con tus propias fuerzas. Dios te dice, reposa, yo actuaré. Ahora, recuerda la historia de Sofía. Lo había perdido todo en medio de una crisis. Renunció a su trabajo, terminó una relación de años y pensó que nunca se recuperaría. Pero en medio de la desesperación, se arrojó al suelo y rezó una sencilla oración. Jesús, si aún hay algo para mí, háblame. Y él habló. No con una voz audible, sino con señales. Llegó una palabra, llegó un abrazo, llegó una oportunidad. Todo empezó pequeño, pero Dios estaba allí. Hoy cuenta su historia como testimonio de que cuando todo parece terminar, es solo el comienzo de Dios. Y eso podría ser lo que te está pasando ahora mismo. Un dolor muy intenso, pero una promesa aún más poderosa. Salmo 125, versículo 1. Los que confían en el Señor son como el monte Sión, inconmovible que permanece para siempre. Esa es tu identidad. No eres cualquiera. Fuiste creado para perseverar. Eres una montaña firmemente establecida en Dios. Y lo más hermoso, Dios no espera a que te mejores para abrazarte. Él te abre los brazos ahora mismo, incluso cuando estás cansado, confundido, quizás incluso con ganas de rendirte. Es ahora cuando Él se acerca a ti con aún más ternura. Él dice, no tengáis miedo, yo estoy con vosotros. Salmo 34, versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. No solo algunas, todas. Esta noche la angustia desaparecerá, la carga desaparecerá, porque Dios está aquí, y donde Él está llega la paz. Dormirás profundamente, porque quien te cuida no duerme, y porque quien prometió cumplirá su promesa. ¿Sabes qué más aprendí sobre el desierto? Que tiene una función muy específica en la vida de quienes Dios ama, eliminar lo falso y revelar lo verdadero. En el desierto, descubres quién está realmente de tu lado, descubres de qué estás hecho, descubres que tu fe no depende de que todo sea perfecto, sino de confiar incluso cuando nada tiene sentido. Fue en el desierto donde el pueblo de Israel aprendió a depender completamente de Dios. No podían sembrar, no podían cosechar, no tenían control sobre nada. Cada día era una dependencia total. ¿Y saben qué pasaba? Cada día descendía maná del cielo, cada día llegaba provisión, cada día Dios demostraba su fidelidad. Y así es contigo.
En este momento de tu vida, cuando parece que no tienes control sobre nada, cuando las cosas no suceden como las planeaste, cuando te despiertas sin saber qué pasará, es precisamente cuando Dios te está enseñando a confiar más. Con cada nuevo día, Él te mostrará que Él es suficiente, que Él es todo lo que necesitas. Hay un hermoso pasaje en Oseas capítulo 2, versículos 14 y 15, donde Dios dice: «Por tanto, he aquí, la atraeré y la llevaré al desierto, y le hablaré al corazón. Le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor como puerta de esperanza». ¿Lo ven? Dios conduce al desierto para hablar al corazón, y allí, en ese lugar que parece seco y vacío, lo transforma todo en una puerta de esperanza. Lo que hoy parece pérdida, mañana será testimonio. Lo que hoy parece un fin, mañana será un nuevo comienzo. Lo que hoy duele, mañana sanará. Porque Dios no desperdicia nada, ni tu dolor, ni tus lágrimas, ni tu tiempo de espera. Y sé que hay días en que te despiertas y piensas: ¿cuánto tiempo más? ¿Cuánto tendré que esperar? Y la respuesta que tengo para ti no es una fecha límite específica, sino una certeza: hasta que estés listo, hasta que estés preparado, hasta que la bendición sea completa. Porque Dios no hace las cosas a medias. Cuando te saque de este desierto, será con victoria completa, con restauración completa, con gozo completo. ¿Recuerdan a José? Pasó años en el desierto. Primero sus hermanos lo arrojaron a una cisterna, luego lo vendieron como esclavo, después fue encarcelado injustamente por algo que no hizo. Años y años de sufrimiento, injusticia y espera. Pero, ¿saben lo que Dios estaba haciendo? Estaba preparando a José para ser el segundo hombre más poderoso de Egipto. Lo estaba preparando para salvar no solo a su familia, sino a naciones enteras de la hambruna. Si José se hubiera dado por vencido a mitad de camino, si hubiera perdido la fe durante la espera, nunca habría comprendido el propósito de todo. Pero perseveró, confió, y al final pudo decirles a sus hermanos, en Génesis capítulo 50, versículo 20, «Ustedes pensaron hacerme daño, pero Dios lo transformó en bien. Lo que el enemigo planeó para destruirte, Dios lo usará para exaltarte. Lo que debería hacerte rendirte, será lo que te hará dar testimonio. Porque el Dios al que sirves es experto en transformar historias. Toma lo peor y lo transforma en lo mejor. Toma lo roto y lo renueva. Toma lo muerto y lo resucita. Y mientras estás en este desierto, mientras esperas, hay algo muy importante que debes hacer: seguir adorando, seguir orando, seguir leyendo la palabra, seguir asistiendo a la iglesia, seguir creyendo, porque la victoria no llega a quienes se rinden, llega a quienes perseveran. Hebreos capítulo 10, versículo 36 dice: «Porque tenéis necesidad de paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa». Necesitas paciencia. Necesitas seguir haciendo lo correcto, incluso cuando parezca que no funciona. Porque en el tiempo de Dios, todo se cumplirá. Y hay algo más sobre el desierto que necesito contarles. Es allí donde aprendes a ver los milagros en los detalles. Cuando estás en el desierto, una gota de agua se convierte en un milagro. Un trozo de pan se convierte en provisión divina. Una sombra se convierte en alivio. Aprendes a valorar lo que antes pasaba desapercibido. ¿Cuántas bendiciones te ha dado Dios y ni siquiera las percibiste porque estabas concentrado en lo que faltaba? ¿Cuántas veces te ha librado de malas situaciones y ni siquiera te diste cuenta? ¿Cuántas puertas te ha cerrado para protegerte de algo que te haría daño? El desierto te enseña a ver con ojos espirituales. Te enseña a agradecer las pequeñas cosas. Te enseña a reconocer la mano de Dios en cada pequeño detalle. Y cuando empiezas a dar gracias en el desierto, cuando empiezas a alabar incluso sin haber recibido nada, algo poderoso sucede. Tu fe se fortalece, tu esperanza se renueva, tu corazón se llena de paz. Porque dejas de centrarte en el problema y empiezas a centrarte en aquel que lo resuelve. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 está escrito: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». En todo, no solo en las cosas buenas, sino en todo, incluso en el desierto, incluso en la espera, incluso en las dificultades,
Cuando das gracias incluso sin comprender, le estás diciendo a Dios: confío, sé que el Señor tiene el control, sé que el Señor tiene un plan, por eso te alabo de antemano. Y esta clase de fe mueve montañas, esta clase de fe obra milagros, esta clase de fe agrada al corazón de Dios. Conocí a una mujer llamada Beatriz, que estaba pasando por uno de los peores momentos de su vida. Su esposo había perdido el trabajo, ella estaba enferma. Sus hijos tenían dificultades en la escuela y toda la familia estaba desesperada. Pero ¿saben qué hizo Beatriz? En lugar de quejarse, empezó a dar gracias. Cada día, al despertar decía: gracias, Señor, por otro día. Gracias porque no me abandonas. Gracias porque sé que algo bueno está por venir. Parecía una locura. Parecía inútil dar gracias en una situación así. Pero Beatriz perseveró. Y poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Su esposo consiguió un mejor trabajo que antes. Su salud empezó a mejorar. Sus hijos se recuperaron. Y hoy dice: fue la gratitud lo que lo cambió todo. Cuando empecé a dar gracias, empecé a ver las cosas de otra manera. Y entonces, Dios empezó a actuar. Así que hoy quiero retarte a hacer lo mismo. Incluso en medio de tu desierto, encuentra razones para estar agradecido. Sé agradecido porque estás vivo. Sé agradecido porque tienes fe. Sé agradecido porque Dios no te ha abandonado. Sé agradecido porque lo mejor está por venir. Y observa lo que Dios hará en tu vida. Porque cuando cambias tu enfoque, cuando dejas de ver el problema y empiezas a mirar a Dios, todo cambia. Tu perspectiva cambia. Tu esperanza regresa. Tus fuerzas se renuevan. Y puedes continuar. Y hay algo más que necesito contarles sobre esta experiencia en el desierto. No durará para siempre. Puede parecer que sí. Puede parecer que estarán atrapados en este lugar seco por el resto de su vida. Pero no será así. Esto es temporal. Es una etapa. Es un periodo de preparación para algo mucho más grande que está por venir. En el Salmo 30, versículo 5 está escrito: porque su ira dura solo un momento, pero su favor dura toda la vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana viene la alegría. Estás en la noche ahora, estás en el momento del llanto, pero la mañana se acerca, la alegría se acerca, la victoria se está preparando, y cuando salgas de este desierto, y lo harás, puedes estar seguro, saldrás diferente, saldrás más fuerte, más maduro, más sabio, más ungido. Saldrás con un testimonio poderoso para compartir. Saldrás listo para ayudar a otras personas que estén pasando por lo mismo que tú, porque Dios no te guía por el desierto solo por ti. Te guía por el desierto para que después puedas conectar con otras mujeres que están en la misma situación, para que puedas decir: sé lo que sientes, yo he pasado por eso, y estoy aquí para decirte que saldrás adelante. Tú vencerás. Dios es fiel. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Estás siendo consolada para consolar, estás siendo sanada para sanar, estás siendo restaurada para restaurar. Tu experiencia en el desierto no se trata solo de ti, se trata de todas las mujeres que impactarás con tu testimonio, se trata de todas las vidas que tocarás con tu historia de victoria. Así que no te rindas, no lo eches todo por la borda, no dejes que el desánimo te gane, porque ya casi estás ahí. La salida está más cerca de lo que imaginas, y cuando cruces la meta, cuando finalmente salgas de este momento difícil, mirarás atrás y estarás agradecido. Estarás agradecido por cada día que tuviste que confiar, por cada lágrima que derramaste, por cada oración que dijiste, porque todo esto te formó, todo esto te transformó, todo esto te preparó para ser la mujer de Dios que eres hoy, una mujer fuerte, valiente, llena de fe que sabe que puede confiar en el Señor en cualquier situación. Y mientras esperas, mientras estás en este proceso, recuerda, no estás solo. Dios está contigo, en cada momento,
en cada respiro, en cada lágrima. No te ha dejado, no te ha abandonado. Él está ahí, tomándote de la mano, llevándote cuando ya no puedes caminar, apoyándote cuando crees que vas a caer. En Isaías capítulo 41, versículo 10, Dios dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Él está contigo. Él es tu Dios, y te sostendrá hasta el fin. Así que respira hondo, sécate esas lágrimas, levanta la cabeza y sigue adelante, porque eres más fuerte de lo que crees, eres más capaz de lo que imaginas, y tienes un Dios que es más grande que cualquier desierto, cualquier dificultad, cualquier problema. Y recuerda, el desierto no es tu fin, es solo un paso, una etapa, un momento, y pronto, muy pronto estarás al otro lado presenciando las maravillas que Dios ha hecho en tu vida, y todo habrá valido la pena, porque quien confía en el Señor nunca será avergonzado. Quien espera en Él nunca será defraudado, y quien se mantenga firme hasta el fin recibirá la corona de la victoria, y esa corona lleva tu nombre. Está reservada para ti, y la recibirás. En el tiempo perfecto de Dios, recibirás todo lo que Él tiene preparado para ti. Así que agárrate fuerte, sigue orando, sigue creyendo, sigue confiando, porque el Dios que te trajo hasta aquí te llevará hasta el final. Él es fiel, Él es poderoso, y nunca falla. Ganarás. Esa es la palabra de Dios para ti hoy. Ganarás, y tu testimonio glorificará el nombre del Señor. Créelo, porque es verdad, es una promesa, es la palabra de Dios, y la palabra de Dios no regresa vacía, siempre se cumple, siempre. Duerme con Dios.